que falte mucha gente tampoco. Vale, oye, pues la idea ahora que estamos así medio en Friends and Family, la idea es que esto va a ser o sea, esto que sea un Q&A, preguntas y respuestas, ¿no? Como es un poco frío empezar sin ningún contexto, lo que voy a hacer es introduciros contando bueno, pues unos conceptos básicos que tenemos que saber como jóvenes, ¿no? Aunque yo creo que son de utilidad a todo el mundo. Así que nada, vamos para allá, ¿vale? Veréis que en la presentación, estáis viendo mi pantalla, si no me equivoco, veréis que en la presentación hay un código QR. Si queréis hacer preguntas o veis que hay preguntas mientras estoy presentando, se os van ocurriendo, podéis o bien escanear ahí y hay un formulario donde podéis ponerlas anónimamente, o bien las ponéis en el chat, o bien las ponéis aquí en el botoncito de Q&A del Teams, ¿vale? Cualquiera de las tres opciones debería ser disponible, pero vamos, el QR estará presente en todas las slides, ¿vale? Luego, si queréis preguntar, pues levantáis la mano e intervenís y ya está, sin problema ninguno, ¿vale? Vale, pues nada, venga, vamos allá. Entonces, nada, no os asustéis, ¿vale? Es una charla súper cero técnica, pero quería empezar con esta gráfica donde básicamente lo que se está viendo es que hace ya bastante tiempo que lo que recibimos a cambio de nuestro trabajo no va alineado con los incrementos de productividad. Esto en la práctica lo que significa es que cada vez trabajamos más y el dinero que obtenemos por trabajar más digamos, menor, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hay un montón de interpretaciones de esto, pero se ve muy claramente como hasta los años 70, cuanto más trabajabas, más ganabas, la productividad subía, tú ganabas más, pero a partir de cierto momento, pues ya no ocurre eso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a bajar esto muy a tierra, ¿vale? Hablando de una persona, de un ente, de una personita que se llama Esteban, eh, que vive, pues tiene la suerte de tener entre 20 y 30 años, 21, 28, pongo ahí, y vale, y tiene la suerte también de poder trabajar y vivir con sus padres al mismo tiempo. Esto no pretende ser ni mucho menos la imagen general del joven, pero creo que refleja suficientemente bien pues, a muchos de los que posiblemente nos estarán escuchando, ¿no? Entonces, vamos a hacer un poco un simulacro de cómo es la vida de Esteban, o cómo sería la vida de Esteban, ¿no? Pues Esteban es un tío que gana algo en los entornos de 30.000 euros, pues entre 25 y 40 o entre 25 y 35, lo que fuere, ¿no? Lo cual se traduce básicamente en que su salario neto mensual, él al mes está ingresando en el banco 1.900 euros, ¿vale? Fiaros de mí, este es el número que sale con los impuestos de hoy en España, más o menos aproximadamente, si tienes ese sueldo bruto. Cuando tú hablas con tu empresa y te dicen que te van a pagar 30.000, al final lo que vas a recibir al mes son 1.900. Depende también de si te pagan en 14 pagas o en 12, en 13 o lo que sea, pero bueno, básicamente supongamos que son 1.900 euros por 12 pagas, ¿vale? Entonces, pues Esteban está pues en una situación muy feliz, ¿vale? Eh, Van a salir dibujitos como este a menudo durante la presentación. No voy a hablar mucho tiempo, ¿vale? Simplemente para calentar el contexto y que podáis preguntar con libertad y tranquilidad. Van a salir cartelitos como este que nos lo recuerdan, ¿vale? Entonces Esteban pues vive financiado, como si dijéramos, en general, en casa de sus padres, y se gastará pues aproximadamente 150 pavos en cenas y historias con sus amigos, con su pareja, etcétera, etcétera. Luego se gasta otros tantos, pues unos 200 o así, bueno, pues en caprichos y en actividades de diversos tipos, y tiene algunos otros gastos fijos que supongamos que se tiene que financiar él, como por ejemplo el transporte, el autobús, el seguro del coche, o no sé, algunos otros gastos fijos, ¿vale? Estos son números completamente, iba a decir aleatorios. Aleatorios no es la palabra, arbitrarios, ¿vale? Pero simplemente nos van a valer para tener la cabeza más o menos bien organizada, ¿vale? Con lo cual, como Esteban, hay muchas cosas que no tiene que pagar, como por ejemplo, pues el alquiler, ¿no? Porque vive en casa de sus padres, pues le va a sobrar una cantidad de dinero no despreciable, ¿vale? Le va a sobrar, pues 1.300 pavos aproximadamente, ¿vale? De los 1.900 que ingresaba, ¿vale?
Pero llegará un momento en que Esteban decida que quiere independizarse, ¿vale? De un modo u otro. No nos olvidemos que podría llegar a tener hasta 28 años, pues llegará un momento en que deseará tener su libertad personal para poder hacer lo que le dé la gana. Ya no quiere vivir con sus padres ni vivir financiado. Bueno, vivir financiado a lo mejor sí, pero vivir con sus padres ya no quiere, ¿no? Entonces se va a encontrar con la dura realidad de que antes no pagaba nada de alquiler, digamos, de casa, por decirlo de alguna manera, y ahora va a tener que pagar, pues no sé, 1.000 euros, por ejemplo. Antes una parte de los gastos fijos no los pagaba y ahora los va a tener que pagar. Antes una parte de la alimentación y algunas otras cosas no los pagaba y ahora lo va a tener que pagar. Y bueno, y algunas cosas más, ¿vale? No os estoy contando nada que no sepáis. La vida de un joven de esta edad, pues sería más o menos como esta. Con lo cual se va a encontrar que mientras que cuando estaba en casa de sus padres podía ahorrar, entre comillas, recordemos que venimos de un sueldo bruto de 30.000 euros y por lo tanto unos 1.900, perdón, 1.900 euros al mes, podía ahorrar unos 1.320 euros, pero ahora en el nuevo esquema de me voy a independizar, eh, pues prácticamente no va a poder ahorrar, le van a sobrar 120 euros de los 1.900 euros, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues tiene un problema, ¿no? Am, Tiene un problema que a su vez también es una oportunidad, ¿vale? Si Esteban puede decidir hacer con esta situación que conoce hoy, a priori, digamos, del momento en el que se va a independizar, puede decidir hacer varias cosas, ¿no? Gastarse los 1.300 pavos que le sobran cuando está financiado viviendo con sus padres o ese dinero hacer algo con él, ¿no? Entonces, lo que he hecho aquí es una simulación muy grosera de qué ocurriría si él coge parte de ese dinero, 600 y pico euros, y lo invierte cada mes, el sobrante de los gastos fijos que tiene cuando vive con sus padres, una parte relevante, 600 y pico euros, los invierte cada mes a un tipo bueno, a un retorno, digamos, de un 9% anual, ¿vale? Luego, si queréis, podemos hablar de por qué puse 9 y no puse 27 o 3, ¿vale? Bueno, pues eso le permitiría, si empieza cuando tiene 21 años, y ya sé que me vais a decir que como tengo 21 años no gano 30.000 euros, etcétera, etcétera, pero permitidme simplemente llegar al concepto, ¿vale? Si desde el principio Esteban empieza a capitalizar ese sueldo ahorrando ese dinero, se va a encontrar cuando decide independizarse, cuando tiene 28 años, suponiendo que a los 28 decide independizarse, que tiene unos ahorros considerables, en concreto 72.000 euros de ahorro, ¿vale? Esa es una de las opciones posibles, ¿vale? Recordad, please, que podéis preguntar, rellenar el formulario, poner aquí en el chat y tal lo que se os vaya ocurriendo, ¿vale? Que es para lo que estamos aquí, de hecho, hoy, ¿vale? Con lo cual, pues la situación es muy clara. Si ha tenido una vida súper fantástica desde que empezó a vivir con sus padres, ya ha viajado mucho con sus amigos y se ha dedicado a darse muchos caprichos, pues cuando tenga 28 años probablemente tendrá algo parecido a 0 euros ahorrados o algo del estilo cuando lleva mucho tiempo ganando pasta, ¿no? Mientras que si ha ahorrado una parte relevante de su dinero, del dinero que le sobraba, pues, cuando podía, ¿no? Cuando estaba viviendo con sus padres, pues se va a encontrar en una situación bastante mejor, ¿no? De 72.000. Digamos, el concepto es, oye, si yo vivo la vida mientras estoy financiado por mis padres, guay, me llevaré una experiencia vital fantástica, súper divertida y tal, pero me voy a encontrar a los 28, 29, 30 años que prácticamente no tengo ahorros o tengo muy pocos ahorros, ¿vale? Eh, pero bueno, al final vas a tener que independizarte de algún modo, ¿no? Imaginémonos que esa independencia que quiere tomar Esteban consiste en comprar una casa, ¿vale? Ha decidido, en lugar de, pues eso, quemar toda la pasta mientras estaba viviendo con sus padres, ahorrarlo e invertirlo. Luego, si queréis, vemos cuál es la diferencia entre una cosa y otra. Y con este dinero va a comprarse una casa, ¿vale? Entonces, cuando decida ir al banco para comprarse una casa, se va a encontrar la realidad de que los bancos normalmente, a esto se le pueden poner muchos asteriscos, pero es como dicen los angloparlantes, rule of thumb, ¿no? Una buena regla de oro. Los bancos normalmente te van a prestar dinero para comprar una casa hasta un importe perdón, para que la cuota
no supere el 40% de tus ingresos netos, ¿vale? Es decir, Esteban tenía 1900, tiene 1.900 euros cuando decide comprarse la casa de ingresos netos mensuales. El banco le limita la cuota al 40% de estos ingresos netos, con lo cual la cuota que tiene que pagar Esteban como mucho es de 800 euros al mes, ¿de acuerdo? Bueno, fiaros en las que las cuentas son estas, básicamente, ¿no? Si asumimos que puede tomar una hipoteca de unos 40 años, supongamos, Esteban, que ya me parece mucho, porque a los 28 estaría pagando hasta los 68, pero es una situación ciertamente posible en la actualidad, y el tipo de interés un 2,5%, que ya sabemos que varía a lo largo del tiempo, etcétera, etcétera, pero bueno, con estas estimaciones y estos números, si hacemos una cuenta muy gruesa, significa que el banco le puede prestar a Esteban 242.000 euros, ¿vale? Esa sería la hipoteca que Esteban puede tomar si va al banco, ¿no? Para comprarse una casa, ¿vale? Eh, entonces, pues oye, guay, porque como tiene 240.000 euros de capacidad de endeudamiento y además tiene los 72.000 euros que tenía ahorrados, pues Esteban se puede comprar una casa de aproximadamente 286.000 euros, ¿vale? Esto, pues si las cuentas no están especialmente mal, y me parece que no lo están, pues como veréis, no es una excelente noticia, porque en España hoy en día una casa de 286.000 euros probablemente no compre la casa en la que a ti te gustaría vivir, ¿vale? Am, y esto tened en cuenta que es considerando que Esteban ha hecho razonablemente bien su vida de joven, digamos, sus 20, 30 años, de los 22 a los 30, del 21 a los 28, etcétera, y ha invertido el dinero que le sobraba digamos, de los gastos diarios mientras vivía con sus padres, ¿vale? En ese caso, pues podría comprar una casa de este estilo. Si no hubiera sido así, pues la situación hubiera sido bastante peor, ¿vale? Con lo cual, la moraleja con la conclusión que quiero disparar en vosotros es que, aun portándonos bien, como joven, digamos, que se quiere independizar y que aprovecha que está viviendo con sus padres, aun portándonos bien, la situación es incómoda, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Evidentemente es mucho más cómodo esto que no tener nada, ¿no? Tener la posibilidad de comprarte una casa de 286.000 euros es mucho mejor que no tener nada, pero posiblemente no compre la casa en la que a nosotros nos gustaría vivir, ¿vale? Entonces tenemos que empezar a pensar en derivadas de independizarnos con nuestra pareja o independizarnos con amigos, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual, lo que vengo a disparar con esta pequeña introducción es que en realidad la situación no es muy cómoda, incluso invirtiendo. ¿Vale? Incluso invirtiendo la pasta que nos sobra, la situación no es muy cómoda, ¿vale? Con lo cual se antoja, eh, yo diría que prácticamente obligatorio invertir el dinero, invertir o ahorrar el dinero que como jóvenes nos sobra, digamos, de la nómina, ¿vale? Lo triste es que no tenemos ni idea de cómo invertir. ¿Vale? Yo no vengo aquí a enseñaros a invertir, no vamos a. Esto es un seminario, por decirlo de alguna manera, una charla entre amigos y familiares de preguntas y respuestas, ¿vale? Yo no vengo aquí a enseñaros a invertir, no tendría mucho sentido hacerlo en este contexto, ¿vale? Pero voy a dar simplemente dos pinceladas para también disparar el interés por preguntar en este contexto, ¿vale? Entonces, básicamente, como jóvenes tenemos dos alternativas para invertir. O tenemos un montón, ¿vale? Pero básicamente tenemos dos alternativas. La alternativa de lo que nosotros los profesionales llamamos gestión pasiva, y sí, aunque me veáis con camiseta y pulsera, yo me dedico profesionalmente a esto, la alternativa de lo que llamamos gestión activa, que es tener a alguien de confianza que me diga qué tengo que hacer con la pasta, básicamente, ¿vale? Que me diga qué tengo que hacer con la pasta, ¿vale? ¿Esto en la práctica qué significa? Pues significa pues que te fías del director a vuestras edades, pues o que tienes a alguien en tu familia o cercano, amigo y tal, que tiene conocimientos para poder ayudarte en esto, o bien que te vas a fiar del tío de la sucursal del banco donde te estén pagando la nómina. Este es el resultado, ¿vale? Ah, este sistema normalmente tiende a la perversión. ¿Vale? Y cuando me refiero a la perversión, me refiero a que tiende
a que los objetivos del propio sistema no estén alineados con los tuyos propios. ¿Vale? Entonces, si vais a ir por ahí, que es una solución perfectamente válida, aseguraos, por favor, de contar con gente de extrema confianza y que estéis completamente seguros de que está recomendándoos lo mejor para vosotros, más allá de que después salga bien o no, pero que sea alguien de confianza. Os recomendaría encarecidamente que no vayáis por este camino si no tenéis a alguien de confianza que os indique cuál es el camino a seguir, ¿vale? Alternativamente, la otra opción es lo que se llama gestión pasiva, que ahora lo hacen pues algunas plataformas. Ahora hay un montón de plataformas que hacen esto. Me vienen a la cabeza ahora pues MyInvestor o Indexa Capital o algunas de estas. Yo no tengo vinculación con ninguna de ellas vamos, no tengo ninguna vinculación, con lo cual no tengo especial interés, pero hay digamos, plataformas específicas donde tú que como es todo un sistema de software el que lo hace, ¿no? Digamos, es todo automatizado, pues normalmente los costes son más baratos, son mucho más eficientes y tú les indicas de alguna manera cuáles son tus preferencias de inversión como joven, digamos, bueno, pues como inversor a nivel de riesgo, de cuál es el riesgo que yo estoy dispuesto a asumir con el dinero. Luego, si queréis, hablamos de cuál debería ser ahí el enfoque vuestro. Y entonces la máquina pues ya diseña la cartera y entonces vas aportando periódicamente cantidades, aquello que te sobra de los 1.900 que hemos hablado antes, lo vas aportando a la plataforma, ellos te lo quitan de la cuenta bancaria o tal, hay varias maneras, y entonces se invierte solo, como si dijéramos, ¿vale? Digamos que si no tienes acceso a asesoramiento de nivel profesional en el otro ámbito, en el ámbito de la gestión activa, pues es eh, una excelente alternativa. Yo a todos los jóvenes que me preguntan sobre esto los mando por eso, por la caja verde, incluidas a mis hijas. Eh, entonces es una solución perfecta digamos, para gente como vosotros, ¿no? Que no se va a dedicar a gestionar sus ahorros, digamos, personalmente, ¿no? Entonces, dentro de ambas cajas, tanto de la gestión pasiva como de la gestión activa, aunque en realidad es bastante más habitual en la gestión activa, pero bueno, ocurre también en las otras, tenemos la opción de invertir básicamente en dos tipos de productos. Es importante que lo conozcáis, ¿vale? Y no me voy a meter en demasiados tecnicismos o no me voy a meter prácticamente en tecnicismos, pero cuando tú decides invertir, lo haces a través de ciertos productos de inversión, ¿vale? Que no tenéis por qué saber lo que son, pero fiaros de mí en este momento que básicamente a este nivel necesitamos saber que pueden ser fondos de inversión o ETFs, ¿vale? Simplemente, no vamos a entrar en demasiado más detalle, en muchos más detalles. Un ETF no es más que un fondo de inversión particular. ¿Vale? Que cotiza diariamente, o sea, que cotiza en tiempo real y algunas otras particularidades, ¿vale? Pero hay dos tipos de productos de inversión, los fondos de inversión y los ETFs. Los fondos de inversión tienen una enorme ventaja. Entonces, yo puedo invertir a través de fondos de inversión en cualquier cosa, en cualquier tipo de riesgos, puedo tener fondos de inversión de mucho riesgo, de poco riesgo, de una divisa, de otra, en euros, dólares, libras esterlinas, en cualquier cosa, al igual que puedo hacerlo en ETF, en oro, plata, lo que sea. Puedo hacerlo de cualquier manera. La ventaja grande que tienen los fondos de inversión en España, esto ocurre exclusivamente en España, y si eres, bueno, en España, es que son traspasables fiscalmente. Esto que no tenéis por qué acordaros lo que significa, ni darle muchas vueltas, os explico que tiene la gran ventaja de que yo puedo elegir invertir en un fondo de inversión de un riesgo determinado. Imaginaos que decido invertir en un fondo de inversión de mucho riesgo. ¿Vale? Y resulta que me va bien, gano mucho dinero, gano el 9, 10, 15%, lo que sea, que habíamos hablado antes, ¿vale? Y ahora decido que por el motivo que sea quiero cambiar ese riesgo porque creo que no es buen momento, porque por lo que sea quiero cambiar ese riesgo y decido invertir en algo que sea mucho menos arriesgado. Esa operación, si la hago a través de un fondo de inversión, se llama traspaso fiscal, perdón, se llama traspaso entre fondos de inversión y me habilita o me permite no pagar los impuestos del dinero, los impuestos sobre el dinero que gané todavía. ¿Vale? Imaginaos, vamos a poner un ejemplo concreto. Imaginaros que yo puse
1.000 euros en un fondo de inversión. Y y este fondo de inversión invertía en cosas de mucho riesgo, me ha ido bien y ahora tengo 1.500 euros, ¿vale? Si yo decido vender ese fondo de inversión, porque quiero los 1.500 euros porque me voy a ir a Tailandia con mis amigos o a donde sea, entonces esos 500 euros que he ganado va a venir Hacienda y me va a decir, chaval, esos 500 euros no son tuyos completamente, hay un 19%, por ejemplo, que son de Hacienda. Entonces ya no tengo 500, sino que tengo 400 para invertir, ¿vale? En cambio, si lo que hago en vez de vender y gastármelo en un viaje a Tailandia es quitarlo del riesgo, pero seguir invirtiéndolo en cosas de mucho menos riesgo, por ejemplo, en un fondo, por no ponerme demasiado técnico, monetario, que no invierte prácticamente, estoy quitando el riesgo completamente y mis 1.500 euros pasan completos a un fondo monetario de cero riesgo, entre comillas, sin que tenga que pagar impuestos, ¿vale? Eso no quiere decir que no los voy a tener que pagar nunca. Quiere decir que los voy a tener que pagar cuando finalmente venda en un futuro, cuando necesite el dinero. Pero de momento no pago. Y eso es muy bueno porque esos 19% de 500, aproximadamente 100 euros que le hubiera tenido que pagar a Hacienda, siguen generando rentabilidad para mí, ¿vale? Durante el tiempo que pues que lo tenga invertido. Ahora te doy paso, Íñigo. Con los ETFs no ocurre esto. No puedo hacer esto. Son productos que cotizan diariamente, tienen algunas otras, que cotizan en tiempo real, tienen algunas otras ventajas respecto a los fondos de inversión y la gran desventaja eh, de que no puedo traspasarlos cada vez que vendo, tengo que pagar impuestos. Cada vez que quiero salir de una posición, tengo que pagar impuestos. Adelante, Íñigo. ¿Se me oye? Si no. Sí, Vale, una pregunta. ¿Ese traspaso eh, tiene que ser, o sea, porque tema fondos es que yo solo meto dinero en Indexa, ¿vale? Pero todo el tema fondos lo haces a través de un broker, entiendo, ¿no? El invertir en un fondo pasa por hacerlo a través de algo, una plataforma, un broker, no sé muy bien cómo suele un funcionar. broker, un banco, sí. Vale, ese traspaso tiene que ser dentro del mismo broker barra banco para que, o no. No, no es necesario. Y No es con fondos, necesario. y fondo indexado se considera un fondo de inversión, Sí, claro. Sí, sí. ¿vale? Un fondo indexado se considera un fondo de inversión. Sí, sí. Un ETF indexado no. Un Vale, fondo vale, indexado vale, no. vale, ok. Vale. Entonces, nada, simplemente eso. En la práctica, por no marearos más la cabeza, como jóvenes que sois y estáis aquí por esto, la solución más apropiada para este momento de vuestras vidas es probablemente la gestión pasiva a través de una plataforma de estas como Indexa que está hablando Íñigo, MyInvestor o alguna de esas, ¿no? Eh, ¿qué más teníamos por aquí? Vale, y no tengo mucho más rollo. A partir de aquí, lo dicho, preguntas y respuestas. Si no se os ocurre nada, podemos repasar las preguntas que me hicieron en la versión 1 de este webinar. Si no, pues encantado de escuchar lo que queráis preguntar, vaya. Adelante, Íñigo. Yo tengo una especie de conflicto constante entre la inversión pasiva y la activa, porque, o no sé si tú, o sea, lo de que recomiendas una inversión pasiva para la gente joven que se quiera medio desentender, eh, ok, pero pues eso, yo sí que creo que puede existir un híbrido entre una estrategia en la que tú, de alguna forma, destines parte de tu dinero a largo plazo, pues lo que hago yo con Indexa, ¿no? Que lo pongo a máximo riesgo a muy largo plazo porque entiendo y confío que me va a dar rentabilidad para el plazo que yo busco, pero también entiendo que existen oportunidades sin tener que involucrarme demasiado, de capturar rentabilidades un poco más altas en periodos más cortos de tiempo. Pero me cuesta dar ese paso, porque siempre tengo la sensación de que, bueno, pues porque de que no entiendo del todo, bueno, que lo que hemos hablado alguna vez, oye, pues ahora se viene un cambio de ciclo, como has dicho tú varias veces, y cómo hago para capturar esa rentabilidad que puede venir. Eso como que me cuesta dar el primer paso porque por ahora lo sigo teniendo en Indexa y sigo mirando cosas, leyendo cosas, pero
el paso hacia algo un poco más activo y algo de, oye, jugármela, en ese sentido me cuesta. Entonces no sé si tú, Sí, ¿cómo recomendarías empezar? sí. Vale, vale, te entiendo. Voy a rebobinar un paso antes, ¿vale? Vosotros bueno, vosotros y cualquier persona con la pasta que ingresamos podemos hacer tres cosas, básicamente, ¿vale? Tú has dicho una de ellas. Una, una cosa que podemos hacer es gastárnosla, ¿vale? Esto no venimos aquí a hablar de esto. Esto ni es ahorro ni es inversión, es simplemente gasto, ¿vale? Otra, dedicarla a, la segunda cosa es dedicarla a objetivos que están en el corto plazo, ¿vale? Ahora voy a entrar un poco más en detalle de esto. Y la tercera, dedicarla a objetivos que están en el largo plazo, ¿vale? Ahora, yo soy Esteban, ¿vale? Imaginémonos, tengo 26 años pues gano los 30.000, esos que habíamos hablado ahí. ¿Qué es el corto plazo para mí? ¿Qué llamo yo ahora como Horacio? Inversión en el corto plazo, para objetivos de corto plazo. Para mí el corto plazo es una inversión, o sea, es un dinero que voy a destinar, que voy a tener que destinar a algo distinto de invertir en cuestión de meses o unos pocos años. Y cuando digo unos pocos años me refiero a pues 1, 2 o 3 años. Más de 3 años para mí es ya medio largo plazo. Más de 5 años es largo plazo, ¿vale? Entonces, con este criterio, gasto por un lado objetivos de corto plazo y objetivos de largo plazo, defino cómo invierto el dinero, ¿vale? ¿Y por qué? Porque en los objetivos de largo plazo, que es para Esteban, que tiene 26 años, podría ser, yo qué sé, imaginémonos que dice, oye, yo en algún momento quiero comprarme una casa con mi pareja y estimo que esto va a ocurrir cuando tenga 33, ¿vale? Supongamos, me voy a inventar el número, ¿vale? No me crucifiquéis por esto. Esto me cae dentro de 7 años, esto para mí es largo plazo, ¿vale? Con ese dinero yo puedo aspirar a sacar una rentabilidad de en los entornos del 9 o 10%, del estilo del 9 o 10%, que no quiere decir que vaya a pasar, pero puedo aspirar a ello, ¿vale? ¿Por qué puedo aspirar a ello con la caja de objetivos de largo plazo y no con la caja de objetivos de corto plazo? Porque el aspirar a ese tipo de rentabilidades, 9, 10% o incluso más, como están dando los mercados en estos últimos años, requiere asumir que puedo llegar a perder una parte relevante de ese dinero. Cuando hablo de relevantes me refiero a 30% o más. Y por lo tanto, necesito tiempo para que el mercado vuelva a recuperar y me pague el 9% que hablamos, ¿vale? En la práctica, esto quiere decir que un 9% anualizado no se consigue a base de hacer 9, 9, 9, 9, 9, sino que se consigue hacer a base de hacer 15 menos 40, 15, 15 menos 40 y cosas del estilo, ¿vale? Al final saco un 9, pero para ello he tenido que sufrir y he tenido que ser capaz de no necesitar el dinero, ¿vale? Largo plazo. En el corto plazo, en los objetivos de corto plazo, yo debería invertir. Imaginémonos que Esteban dice, oye, pues sí, yo sé que dentro de 7 años, a los 33, tengo 26, a los 33 me quiero comprar una casa, pero dentro de 2 me quiero casar, que me quiero casar, yo qué sé, y esto me va a requerir, yo qué sé, cierto dinero que ahora mismo tengo ahorrado. Bueno, con ese dinero no puedo jugar demasiado, no puedo aspirar a obtener un 9. No es, o sea, puedo, mm, digamos, pero no estoy poniendo todas las estadísticas de mi lado, ¿vale? Entonces tengo que debería ser un poco más conservador porque si me sale mal, a lo mejor pierdo, ¿vale? Entonces, ¿cómo gestionar esto en la práctica? Pues depende de cada plataforma. O sea, yo puedo ser educado y tener una cuenta con un montón de riesgo y otra cuenta con menos riesgo. Adicionalmente, pues ya respondiendo concretamente a tu pregunta, Íñigo, casi todas las plataformas te permiten combinar la gestión activa con la gestión pasiva. Es decir, te permiten combinar que la máquina haga las inversiones cada vez que tú aportas dinero con el perfil de riesgo que tú le has dicho, van haciendo las inversiones, pero al mismo tiempo en la misma plataforma yo puedo comprar mis propios productos de inversión. Entonces puedo tener en la misma, digamos, en la misma cuenta de usuario, una cartera que me la gestiona activamente el sistema, o sea, pasivamente el sistema, y otra parte que la gestiono yo.
Ah, pienso honestamente que vosotros a vuestra edad, y a lo mejor me súper equivoco y estoy completamente confundido, es difícil que tengáis criterio para ser una gestión activa solvente. Podéis formároslo, por supuesto, hablando con unos y con otros, pero esto de voy a comprar, ahora que está muy de moda, ¿no? Voy a comprar SpaceX porque ha salido a bolsa y va a multiplicar por 9, eh, normalmente os saldrá mal. Normalmente saldrá mal, porque los mercados financieros no están hechos para que el retail amateur gane, o sea, para que el inversor amateur gane dinero con el sentido común. No están hechos así. Entonces, ¿puedes hacerlo? Sí, claro. ¿Es buena idea hacerlo? Posiblemente sí, si tienes un buen, digamos, asesoramiento. No sé si te he contestado, Íñigo. Sí, me has contestado, pero no sé, sí, sí, supongo que sí que me has contestado, pero simplemente que yo, eh, o sea, básicamente con lo que saco, con lo que tú me dices es, no me merece la pena si hacemos caso a lo que suele pasar, no me merece la pena que me meta en líos de gestión activa y me debería fiar en que eh, mi dinero, la gestión pasiva de mi dinero. Pero también yo lo que entiendo de alguna forma es que para capturar rentabilidades decentes a corto plazo, eh, la gestión pasiva no encaja muy bien o no funciona muy bien o no sé si me estoy equivocando completamente. Eh, Es que, perdona, es que sí, me rebobino a la respuesta, a la primera parte de la respuesta. Corto plazo y rentabilidades decentes, no sé si encajan igualmente en tu cabeza. O sea, ¿qué es una rentabilidad decente? Si una rentabilidad decente es un 4% o un 5%, fine. Eso se puede conseguir en el corto plazo. Si es un 9, 10, 11, 12, 15, no puede pasar, sí, pero no es realista aspirar a que te va a salir bien sistemáticamente. o sea, puedo una gestión pasiva de mi dinero a corto plazo me puede generar alrededor del 5%. Sí, sí, sí. Y ya está bien. Para mí, corto plazo es dinero que vas a necesitar en 2 años, en un año y medio, 2 años, un año, 2 años. El estilo. Sí, puedes sacar un 5 Y sin hacer podrías, mucho pues más. entiendo que no es el espíritu de este webinar, pero podrías concretar cómo, así brevemente, un par de fases para Sí, entender. o sea, si yo tuviera, que lo tengo de hecho, la necesidad de invertir dinero para los próximos 2 años y garantizarme, entre comillas, un 4,5, 5, podría hacerlo a través de, por ejemplo, de fondos mixtos conservadores, que son un grupo de fondos que invierten una parte relevante de su patrimonio en renta fija y una parte menos relevante en renta variable. Para los que no estéis duchos en la diferencia entre renta fija y renta variable, súper simplificando la cosa, entre renta fija, que es poco riesgo, y renta variable, que es mucho riesgo. Entonces, hay fondos que combinan las dos cosas de manera activa, como si dijéramos, y te permiten, cuando lo compras, estimar más o menos cómo vas a estar dentro de 2 años si los mercados se comportan relativamente normal, ¿no? Mm. Eso haría yo con un mixto conservador. Por no complicar, hay otras estrategias, pero son quizá un poco más complicadas. Vale, vale, gracias. Adelante, David. Te tienes que desmutear. Ay, espera, que a lo mejor no estás Sí, habilitado a creo que, desmutear. creo. Ahora, ya puedes desmutearte. David. Bueno, mientras David se desmutea y no se desmutea, vamos a ver las preguntitas que teníamos por aquí. Te tienes que desmutear, David. Eh, Me preguntaban por aquí, las de arriba son las del otro webinar, las que alguien me dejó para el webinar de hoy. Esta es buena, dice, ¿cuánto debería invertir mensualmente para tener una jubilación decente? Bueno, esta es una buena pregunta.
Entonces, voy a recurrir a tiki, 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 tiki. Voy a recurrir a esta slide de aquí. Sí la veis, ¿verdad? Sí se ve la pantalla, ¿no? Vale. Bueno, jubilación decente, no sé quién me lo ha preguntado. Jubilación decente no sabemos lo que es, pero como veréis, el kit de la cuestión está en el paso del tiempo, en invertir. Eh, una jubilación es, por definición, rebobinando a lo que habíamos hablado antes, un objetivo de largo plazo. ¿Vale? Esteban, que tiene 25, 26, 27, 28 años, se jubilará cuando tenga, si todo funciona como ahora, 68. O sea, estamos hablando de un objetivo a 40 años vista. ¿Vale? Eso es claramente un objetivo a largo plazo. Estas son el tipo de rentabilidades que se pueden obtener de la bolsa. En este caso lo saqué con la bolsa americana, lo pillé por ahí con la bolsa americana. Si yo invierto hoy unos $10.000 con las rentabilidades que ha tenido históricamente la bolsa americana en los últimos 40 años, dentro de 40 años tendré $1.000.000. Si eso es una jubilación decente o no, lamentablemente no lo podemos saber. Hoy tendería a pensar que sí, pero lo que va a ocurrir dentro de 40 años nadie lo sabe. A lo mejor las casas en vez de valer 500.000 valen 65 millones y con uno no te compras nada. Eh, pero, eh, pero bueno, esta es la situación que hay, ¿vale? El paso del tiempo me ayuda mucho, ¿vale? Contestando concretamente a la pregunta de cuánto debería invertir mensualmente para tener una jubilación decente, otra, otra, otro número que creo que vale la pena que tengáis en la cabeza es este de aquí, el del 40%, ¿vale? Rebobino. El banco os dará una hipoteca del 40% de vuestro sueldo neto, ¿vale? Si te independizas con una pareja, con colegas o lo que sea, pues lo multiplicas por 2, por 3 o por 7, por lo que sea, ¿vale? Eh, 40% de tu sueldo neto. Entonces, eso es lo que nosotros como, digamos, participantes en el mundo financiero deberíamos tener en la cabeza que vamos a dedicar a nuestra casa, ¿vale? Entonces, ¿cuánto debería invertir para tener una jubilación decente? Hombre, si parte de tener una jubilación decente consiste en tener una casa propia y el esfuerzo que yo voy a tener que hacer para tener una casa propia es aproximadamente el 40% de mi sueldo neto, pues ya tienes el número. Si no tienes la necesidad de alquilar o comprar una casa hoy, al menos coge el 40% de tu sueldo neto, ya sé que suena un montón para los que tenéis sueldo neto, coge el 40% de tu sueldo neto e inviértelo. O estás invirtiendo para tu casa o para tu jubilación, ¿vale? No sé quién eres, pero espero haberte contestado. A ver, aquí hay más. Yo tengo otra duda, si puede ser. Sí, espérate un segundo, David. No sé por qué no te deja. Ya te he puesto el allow mic. Pero bueno, escríbelo aquí, David, si no puedes desmutearte. Adelante, Íñigo. O sea, bueno, esto es una pregunta en relación al tema de la casa, porque sí que es una de las preguntas más, pues que más pues eso, me pregunto, que es el de si comprar o alquilar, evidentemente. Y entiendo que parte de la decisión tiene que ver, eh, o sea, porque al final cuando compras sí que apalancas mucho dinero y es una cantidad de dinero que tienes ahí quieta y veo sus pros y sus cons y entiendo que depende de cada persona, pues se debería hacer una cosa u otra, pero quería entender tu punto de vista en cuanto a eh, qué consideras tú que tenemos que tener en cuenta para tomar la decisión y si influye mucho el coste de oportunidad del dinero, es decir, si vale, tengo que igual apalancar yo que sé, el 20% del importe de la casa como entrada o lo que sea, pero realmente si no lo metéis en la casa lo movería lo suficientemente bien como para que me interesase no comprar una casa o Ok, qué opinas tú que debería tener, cómo crees que debería plantear el problema para poder llegar a una conclusión? ok. Vale. A ver, es una respuesta compleja. Voy a intentar hacerla todo lo simple que pueda, ¿vale? La cuestión es muy simple. Arriba del todo en el árbol de decisión está la siguiente pregunta. ¿Tienes la pasta o no tienes la pasta?
¿vale? Imaginémonos que quieres vivir en una casa, quieres vivir, voy a ser especialmente ambiguo, vivir en una casa que cuesta 300.000 euros, ¿vale? En una casa que tú sabes que cuesta, yo quiero vivir en esta casa que cuesta 300.000 euros. Y ahora me preguntas, ¿tengo que comprar alquiler? Vale. La pregunta es, ¿tienes la pasta o no tienes la pasta? Si la respuesta es no, hay que comprar. No hay más. Hay que comprar, ¿vale? Porque no tienes la pasta. Entonces, es mucho mejor comprar porque estás usando dinero que no es tuyo, es dinero del banco, ¿vale? Y ese dinero va a un activo que podrá ser más rentable, menos rentable o podrá tener las características que tenga, pero va a un activo, no va a un gasto, ¿vale? Entonces te estás capitalizando, es dinero que coges de tu nómina y metes en una casa, y metes en la casa, y metes en la casa, metes en la casa, al final la casa va a ser tuya. Con un alquiler, si no tienes el dinero, si no tienes el dinero, con un alquiler ese dinero no lo capitalizas, lo estás gastando. Entonces, pregunta inicial, ¿tengo la pasta? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, comprar, ¿Qué ¿vale? significa no tener la pasta? No tienes los 300.000 euros para vivir en esa casa, no los tienes, O sea, ¿vale? no tener la pasta es no tener 30.000 pavos en líquido. Sí, no tienes el dinero. Bueno, puedes tenerlo en líquido en otras inversiones o lo que sea, pero como no lo tienes, no te queda más remedio que pedirlo prestado. Bueno, no te queda más remedio, no. Podrías pedirlo prestado o podrías, voy a quitar la presentación, podrías pedirlo prestado o podrías alquilar, ¿vale? Lo financieramente más inteligente es pedirlo prestado y por lo tanto comprar la casa, ¿vale? Ahora, para pedirlo prestado necesitas, bueno, para pedirlo prestado necesitas tener la capacidad de poder pagar la deuda. Asumimos que sí, que tienes la capacidad de poder pagar la deuda. Pides prestada la mayor cantidad de dinero que el banco te pueda dar contra esa casa, ¿vale? Y cualquiera me podría decir, pero tú eres tonto. Lo que el banco me va a dar es un 80% de la casa. Supongamos en un escenario hipotético ideal, como el que estamos viviendo en España hoy, que te dan el 100 de la casa. Entre unas cosas y otras consigues el 100 y puedes vivir en una casa de 300.000 euros teniendo cero comprada, teniendo cero capital ahorrado. Eso ocurre en España hoy, ¿vale? En ese caso, pide la mayor cantidad de dinero que puedas. Si el banco te da 90% y consigues otro 10% de otro lado, entonces pide 90%. No pidas 70, pide la mayor cantidad de dinero. Y el dinero que te sobre, porque más tarde o más temprano te va a sobrar dinero, más tarde o más temprano te vas a encontrar que empiezas a ganar cada vez más pasta y entonces la hipoteca te va a resultar, digamos, más cómoda. Te va a resultar menos cómoda cuando ganes 30.000 que cuando ganes 40 dentro de 5 o 7 años, que te paguen más, ¿vale? En ese contexto, cuando ya empiezo a tener ahorros, empiezo a tener dinero, es mejor financieramente hablando invertir el dinero que amortizar la hipoteca. O sea, nosotros como inversores racionales, ¿vale? Dejo de lado todo el- el- el tema sentimental y todas estas cosas. Como inversores racionales queremos tener la mayor cantidad de deuda posible, ¿vale? Otro día podemos hablar del patrimonio neto, ¿vale? Pero queremos tener la mayor cantidad de deuda posible. Es decir, si yo tengo 10.000 euros en el banco porque me sobran del ahorro que he conseguido hacer del año pasado, de todo el dinero que no me he gastado en casas, en viajes, en no sé qué, no sé cuánto, me sobran 10.000 al final de año y tengo 20.000 euros de hipoteca, podría en un momento dado coger y decir, oye, cojo estos 10.000 euros y machaco 10.000 de la hipoteca y me quedo solo con una hipoteca de 10.000, ¿vale? Eso no es una idea financieramente rentable. Siempre será mejor invertir los 10.000 y quedarte con los 20.000 de hipoteca e ir pagando la hipoteca que cancelarla, ¿vale? Entonces, arriba del todo, ¿tengo el dinero para vivir en esta casa? No, hipotécate. ¿Cuánto? Todo lo que puedas, por definición, ¿vale? Pregunta, ¿tengo el dinero para vivir en la casa? Sí. Supongamos que por el motivo que sea, tienes el dinero para vivir en la casa en la que a ti te gustaría vivir, ¿vale? Por el motivo que sea, porque por lo que sea tienes el dinero. En ese caso, lo que va a ocurrir en general, lo que nos va a ocurrir en general a la gente que ya estamos un poquito más adelantados en la vida y tenemos la capacidad de tener dinero para comprar una casa, lo que te va a ocurrir en general es que las casas en la que tú quieres vivir, en la que a ti te gustaría vivir,
es más rentable alquilarlas que comprarlas. Financieramente hablando, ¿eh? Acordaos, me he dejado toda la parte sentimental, de sensación de pertenencia, de tal, de todas estas cosas las dejo. Financieramente es más rentable, si yo tengo el dinero, alquilar la casa en la que a mí me gustaría vivir que comprarla. Financieramente es más rentable. Podemos hacer las cuentas cuando queráis, pero más rentable, mucho más rentable, muchísimo más rentable. Y entonces, invertir, si quiero invertir en casas, invertir en el tipo de casas en las que yo no me iría a vivir normalmente, que son casas probablemente pequeñas, muy lejos de la ciudad, quizá no tan modernas, probablemente no en el barrio en el que a mí me gustaría vivir. Esas casas son financieramente muy rentables para invertir, pero muy poco agradables para vivir en ellas. Las casas que son agradables para vivir en ellas son financieramente muy poco rentables. Os pongo un ejemplo concreto. Una casa en el barrio Salamanca, en el que probablemente a todos nosotros nos encantaría vivir, en una casa fantástica, un ático con piscina y no sé qué, de estos que valen varios millones de euros, la rentabilidad para el propietario de esa casa en términos de la generación de dinero que da el alquiler de esa casa probablemente no pase del 2%. Yo puedo invertir en cosas que me den más del 2% sin tomar absolutamente ningún riesgo. Y seguro que alguien que esté escuchando esto dice, sí, la apreciación del nominal, porque luego esa casa va a valer mucho más. Sí, sí. Con todo y con eso, a pesar de todo, es una inversión regulera, en el mejor de los casos. Sin embargo, una casa pequeña, probablemente, yo qué sé, en Móstoles, en el sur de Ávila, de 35 metros cuadrados, en un piso segundo, sin ascensor, a lo mejor te puede dar una rentabilidad del 12 o del 15%. ¿Yo me iría a vivir ahí? Probablemente no. Entonces, moraleja, si tengo el dinero, puedo decidir si invertir o no. Si puedo decidir si invertir o no, la casa en la que yo quiero vivir probablemente tenga sentido alquilarla, y la casa en la que tenga sentido invertir, probablemente no querría vivir en ello. Si no tengo el dinero, hay que comprar. ¿Cómo? Hipotecándote lo más posible. Y no hay una serie de gastos. O sea, es verdad que cuando compras una casa, pues es verdad que estás metiendo la pasta en un activo que acabará siendo tuyo, pero sí que es verdad que también que cuando compras hay ciertos gastos que son como, o sea, en inglés como sunk costs, ¿no? Sí, Que pierdes, ¿no? claro, Tú has claro. asumido, por ejemplo, que tienes que adelantar cero, pero imagínate que tienes que poner una entrada del 20% en una casa de Sí, 300.000, sí, son 60.000 pavos que tienes ahí metidos que no mueves. Eso es uno de ellos. El interés, todo lo que te vas en la casa cuando es tuya, pues en reformas, lo que fuera, y que también, sabes, que también, creas que no, pero son gastos que vas teniendo que no tendrías si alquilases. claro. ¿Sabes? O sea, que no me parece, o sea, yo Precisamente creo por que sí, eso, sí, sí, eso sí. es una pregunta muy inteligente, y es un matiz inteligente. Precisamente por todo eso que has dicho tú, es que he dicho que la casa en la que tú quieres vivir conviene alquilarla, pero es que tú no tienes el dinero. No tienes el dinero. Entonces, si no tienes el dinero, la alternativa es tirar el dinero por el váter. Mientras que de la otra manera estás invirtiendo en un activo que va a dar más que cero. Dará poco, pero va a dar más que cero, siempre. Si bueno, a ver, no tiene por qué, porque pueden salir las cosas mal y que inviertas en un sitio chungo o que inviertas en un momento malo del ciclo, un montón de motivos, ¿no? Pero en condiciones normales, lo más normal es que la casa dentro de 25 años valga más que hoy. En general, ¿eh? En general. Sí, 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 Mientras que vale. en alquiler es cero. La rentabilidad de tu dinero es cero, lo estás tirando por el váter. Cuando salgas del alquiler no vas a tener absolutamente nada. En el otro caso, cuando salgas de la casa, algo tendrás. ¿Sí? Sí, sí. A ver, David tenía una pregunta por aquí. Q&A. Yo cuando me hay muchas plataformas que no me permiten operar o que me complican, me voy a abrir una cuenta para empezar a invertir. Y por mera curiosidad, Simor, por mera curiosidad, investigación de autónomo, acaba cayendo. Por mi idea sería aprovechar para comenzar a invertir. ¿Qué te parece como herramienta para este fin? Bien, perfecto. Bueno, David me está comentando un tema muy particular. David lo que le ocurre es que tiene doble nacionalidad, una de ellas es la nacionalidad americana y esto tiene un montón de ventajas, pero una de ellas no es la capacidad de invertir.
te ponen muchísimas limitaciones y tiene muchas, pues eso, muchas limitaciones. Entonces, si estáis oyendo US Persons, que es como se llama esto, tienes muchas limitaciones para invertir, tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Y entonces hay muchas plataformas para hacerlo. Interactive Brokers, como bien dice David, puede ser perfectamente una de ellas, pero hay muchas otras, David. En realidad lo que te limitan es el tipo de productos en los que puedes invertir, que por no meternos en demasiado detalle, son aquellos productos los productos financieros tienen una matrícula como los coches, como si dijéramos, que se llama ISIN, no viene al caso el nombre, pero bueno, tienen una matrícula. Entonces a los US Person lo que les limitan es que esa matrícula tiene que empezar por US, o sea, tienen que ser productos emitidos en Estados Unidos. Entonces puedes comprar productos emitidos en Estados Unidos en varios intermediarios, entre otros Interactive Brokers. Me parece perfecto, es un broker low cost, yo lo usé bastante tiempo hace mucho. A ver qué más cositas tengo por aquí. Vale. ¿En cuánto debí invertir mensualmente? Creo que ya te contesté, no sé quién eres, pero creo que ya te contesté. Vale, invertir. Invertir es bonito, pero después viene Hacienda y me quita la mitad del beneficio. ¿Hay algún producto en España donde, por ejemplo, tras cumplir un cierto tiempo mínimo ya no hay que pagar impuestos? ¿Qué me recomendarías para la emisión de impuestos? Vale, ok, Micha. Bueno, sí, no. Hacienda no te quita el 50% del beneficio. Eh, eh, sí, te quita una parte. Hacienda te quita entre el 19 y el 30 en función del dinero que ganes. Si ganas menos de 6.000 euros, ¿qué ganes? En el ejemplo que hablamos antes, imaginaros que puse 10.000 y voy a quitar esto. Imaginaos que puse 10.000 y al final acabo obteniendo de rentabilidad 6.000, que es un 60%. Es una barbaridad. De esos 6.000 te quita el 19%, o sea, unos 1.100 euros aproximadamente, 1.150 euros. Esto es lo que te quita Hacienda. Es verdad, es nuestro socio para todo, Hacienda, lamentablemente. Bueno, lamentablemente, para bien y para mal. La respuesta a tu pregunta técnicamente es los únicos productos no, la respuesta a tu pregunta es técnicamente, la respuesta es no. No hay ningún producto que te permita diferir los impuestos tanto que al final no lo pagues. Salvo, corrijo, salvo uno, que son la casa en la que tú vives. La casa en la que tú vives, lo que nosotros llamamos, lo que se llama en España vivienda habitual, cuando la vendes le ocurre igual que cualquier producto de inversión. Si ganas un montón de dinero cuando la vendes y no vuelves a comprar otra vivienda habitual, porque imagínate que decides ir de alquiler, por ejemplo, ese es mi propio caso, entonces Hacienda te hace pagar por el dinero que has ganado al vender la casa. Compraste una casa imaginémonos, compras una casa por 200.000, la acabas vendiendo por 500, 25 años más tarde o 30 años más tarde. De esos 300, si no vuelves a comprar otra casa como vivienda habitual, de esos 300 te van a cobrar el 19%, el 20% o lo que sea. O sea, es una barbaridad, ¿vale? Pero si vendes la casa, si vendes, bueno, si reinviertes en otra vivienda habitual, no pasa nada, no tienes que pagar nada. Si compras otra casa de 500.000 o más, no pasa nada, no tienes que pagar nada. O si la vendes con más de 65 años, entonces te perdonan los impuestos. ¿Vale? Perdón, y ahora que pienso sobre esto, esto va a sonar un poco feo, pero es así. Hay otra situación en la que no pagas impuestos con tus plusvalías latentes, que es cuando te mueres. Parece una broma, pero no es una broma. Funciona de la siguiente manera. Yo tengo una cartera de inversión. Imaginémonos que tengo una cartera de inversión que ha hecho 2 millones de euros porque la he tenido 35 años, como eso que habéis visto antes ahí, de cuánto dinero se hace con el paso del tiempo. 35 años y ahora me muero y mis hijos heredan esa cartera de inversión. Pues mis hijos la heredan sin pagar el impuesto que me hubiera correspondido a mí si la habría vendido, si lo hubiera vendido. ¿Me he explicado? ¿Me he explicado bien? No sé si te he contestado, Michel. No te oigo. No sé si eres tú o yo. Ah, a ver. Ah, Yo tampoco le oigo. ahora. A ver, Michel, ¿habla? No, no te oigo, perdona. Prueba.
Ahora sí. Ahora yo no escucho. Hola, Sí, sí, sí. yo no te escucho. Bueno, dime la pregunta. Bueno, te digo la pregunta. Si los herederos o el heredero retira algún dinero de esos 2 millones, tiene que pagar el impuesto, ¿no? No, 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 funciona así. Ponte los cascos. ¿Me oyes ahora? ¿Me oyes? ¿Oyes ahora? ¿Oyes bien? ¿Se oye? Oye. ¿Oyes o no? ¿No me oyes? Bueno, yo te contesto igual y ya lo oirás en la grabación. A ver, cómo funciona es de la siguiente manera. Eh, Salió oriental. Bueno, funciona de la siguiente manera. Imaginémonos que yo imaginémonos que invierto a los, yo qué sé, 30 años, eh, 300.000 euros, porque me ha tocado la lotería o lo que sea, en bolsa, ¿vale? Y los dejo invertidos y no los toco. Y ahora, a los 80, 50 años más tarde, esos 300.000 valen 2 millones, ¿vale? O valen 2.300.000 para hacer los números gordos, ¿vale? Le he sacado 2 millones de euros de rentabilidad. ¿Vale? Tenía 300, ahora tengo 2.300, entonces tengo 2 millones de rentabilidad, ¿vale? Y lamentablemente me muero. Si yo antes de morir me hubiera vendido los 2,3 millones, Hacienda me habría dicho, señor, tiene usted que pagar de los 2 millones el IRPF, que saldría, pues yo qué sé, aproximadamente a un 26%. Me hubiera tocado pagar 26% de 2 millones de euros, 500.000 euros, estoy haciendo números súper gordos, ¿vale? 500.000 euros de impuestos, ¿vale? Eh, pero si no los vendo y me muero y mis herederos heredan los 2,3 millones, mis herederos van a pagar el impuesto de sucesiones y donaciones, que es un impuesto que se paga según la comunidad autónoma. Por ejemplo, en Madrid es cero o casi cero. Prácticamente no pagarán nada por heredar ese dinero. Y los 2 millones de plusvalía están libres del IRPF. Ellos heredan los 2,3 y a los 2,3 les empieza a contar a ellos la plusvalía. Si ahora ellos generan otros 2,3, entonces sobre los segundos 2,3 ellos van a tener que pagar. Pero sobre mis 2 millones no pagan nadie nada, digamos. Es la única manera de librarse de pagar impuestos en España, que es morirse. Impuestos me refiero de ganancias de patrimonio, ¿vale? ¿Qué más preguntas por aquí? Eh, Nada, entonces no se puede hacer mucho para optimizar los impuestos de las inversiones. Hay una estrategia que también bueno, ya tiene sentido, desde luego no para jóvenes, para gente más mayor, que es si tú de verdad quieres disponer de parte de esos 2,3, siendo una persona, digamos, en las últimas etapas de tu vida, quieres disponer de esos 2,3 y no quieres vender, lo que normalmente se hace es pedir el dinero prestado al banco en vez y gastarse la deuda, como si dijéramos, en vez de tener que vender y pagar de ahí los impuestos, ¿no? Bueno, es una estrategia posible, digamos. Y no sé si aquí no tengo más preguntas, me parece. Vale, pues no tengo más preguntas. No sé si tenéis alguna más. Yo una última, y ya me callo con el tema inmobiliario. Y la, el- la inversión en inmobiliario, eh, suponiendo que uno sabe lo que hace, ¿vale? Apalancándote sin tener un patrimonio muy grande. Es decir, o sea, ese escenario que decías, que si tienes el dinero te merece la pena comprar una casa que te pueda dar un 15 a las afueras y tal. No sé si eso lo decías en el escenario de apalancarte o no. en- pero es Sí, una Íñigo, estrategia que tú recomiendas hacer a alguien que, por ejemplo, sí que entienda mucho, y diga así, o la deuda, por definición, em, en ese tipo de operaciones no la recomiendas. bueno, hablar en genérico sobre esto es un poco Vale.
un poco risky, ¿no? A lo mejor cometo una imprudencia, pero de todas maneras te voy a contestar, ¿vale? La deuda, obviemos el caso de que sea de que que hemos hablado antes de cuando no tienes el dinero, tienes que comprar y endeúdate lo más posible, ¿vale? Obviemos este caso, ¿vale? En el resto de los casos, la deuda es un instrumento, es una herramienta, ¿vale? Y es una herramienta extraordinariamente potente. Casi todos, por no decir todos, los inversores mínimamente profesionales usan deuda. Porque es muy simple. O sea, en el fondo, si te fijas, la forma de pensar en realidad es muy simple. Es cuánto dinero le voy a sacar yo a mi inversión y cuánto dinero me cuesta lo que el banco me va a prestar. Le voy a sacar la inversión 9. El banco me va a prestar, le voy a sacar a la inversión un 9%. El banco me va a prestar a un 3%. Entonces, jope, pues por cada euro que me preste el banco, yo saco un 6% de ese euro, de un dinero que no es mío, ¿no? Entonces, para de hecho, esto se define en el mundo financiero como la rentabilidad sobre el capital propio, ¿no? Es decir, oye, yo tengo 100.000 y además el banco me presta otros 100.000, a los 200.000 yo le saco un 10, pero a mis 100 no le saco un 10, le saco un 14 o un 15 o lo que sea, porque estoy sacando dinero a dinero que no es mío. Entonces, el retorno sobre capital propio no es el 10% que me dan los 200.000, es 15 sobre mi propio capital. Entonces, la respuesta a tu pregunta es sí. La deuda es una herramienta perfectamente válida, se usa muchísimo, se usa mucho. Yo diría que casi todas las carteras mínimamente profesionales utilizan deuda, pero es un instrumento que hay que saber manejar mucho, porque el prestatario, digamos, el banco que te presta el dinero bueno, quien sea que te preste el dinero, siempre te va a exigir una garantía a cambio de la deuda. Siempre te va a exigir. Te dicen, oye, yo te presto, Íñigo, 10.000 euros y la garantía que tú me vas a dar, voy a poner un ejemplo un poco ridículo, pero para que nos hagamos una idea, ¿vale? Yo te presto 10.000 euros y la garantía que tú me vas a dar a cambio de que yo te preste los 10.000 euros son, una, que me vas a devolver las cuotas, por supuesto, eso lo damos por hecho porque es la rentabilidad del que te presta dinero, pero es que además voy a poner tu coche como garantía de los 10.000 euros, de tal manera que si tú no me pagas, si tú no me pagas, me quedo con el coche. Esto es lo que hacen los inversores profesionales, no lo hacen evidentemente con coches, pero siempre te piden una garantía, ¿vale? Entonces, puede ocurrir que si tú haces mal las cuentas, te quedes sin la garantía y con la deuda. Es un instrumento que es muy utilizado, es muy potente sabiéndolo usar bien, pero ciertamente es peligroso si no lo sabes usar bien, ¿no? En los mercados, en el mundo financiero, todos los inversores profesionales, todos usan deuda, o el 90% usan deuda. Y ese es precisamente es el motivo por el cual si habéis estado un poco cerca de los movimientos de los mercados en lo que lleváis de vida, os habréis dado cuenta de un hecho que es bastante obvio, pero del que mucha gente no habla, que es que las bolsas y los mercados de riesgo cuando suben, normalmente suben relativamente despacio. O sea, las subidas son tranquilas. Suben 1%, 2%, 1%, menos 0,5, más 0,5, suben relativamente despacio, aunque al final acaben subiendo mucho, pero suben despacio. Pero cuando bajan muy rápido. No sé si os habéis dado cuenta de este punto. Y esto es precisamente por el motivo que acabamos de hablar, porque la mayor parte de los inversores invierten con dinero que no es suyo o con una parte de un dinero que no es suyo. Entonces, para evitar tener este problema de las garantías que habíamos hablado, cuando su garantía empieza a perder dinero, empieza a perder valor, cuando el coche que me avala el préstamo de 10.000 euros empieza a perder valor, llega un momento en que el que te está prestando el dinero te llama y te dice, oye, que el coche no da para más, me lo quedo ya, no, ha perdido 8.000, me lo quedo. Entonces, para evitar que eso ocurra, venden sus posiciones. Y esto es lo que genera muchas veces un tema un poco técnico que se llama margin call, no lo vamos a discutir ahora, pero es el motivo por el cual los mercados normalmente cuando bajan mucho más rápido que cuando suben. La deuda, en definitiva, es una herramienta súper útil que cualquiera que se plantee invertir profesionalmente debería tenerlo en consideración. Incluso en el mundo inmobiliario, incluso en el mundo inmobiliario,
Pero bueno, hay que manejarlo con prudencia, como si dijéramos. Más cositas, más cositas, más cositas. Nada. Bueno, pues chicos, gracias a todos por el ratito que hemos pasado aquí charlando del mundo financiero y nada, espero que haya sido de cierta utilidad al menos y os haya levantado la curiosidad por invertir la pasta que os sobra en vez de gastarla en viajes y ocio. En fin, nada, ya sabéis dónde estoy para lo que queráis. Aquí nos despedimos, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Tom. Chao, Chao. chao.